Hay historias detrás de cosas que usamos cada día que, vamos, te dejan pensando. ¿Quién diría que la Fanta, esa bebida tan mundial, pues tiene su origen en la Alemania nazi, en plena Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a mirar de cerca esa historia tan sorprendente con las fuentes que hemos estado revisando. Vale, vamos a desgranar esto. El contexto es, bueno, es fundamental. Años 40, Alemania en guerra total y de repente un embargo comercial. Adiós al sirope de Coca-Cola. Claro, ¿y qué haces cuando tu producto estrella de repente no lo puedes fabricar? Menudo panorama. Pues sí, y lo fascinante aquí, viendo las fuentes, es cómo te cuentan todo el viaje. O sea, desde que la inventan casi a la desesperada, por pura necesidad. Luego esa popularidad que nadie se esperaba al principio, y cómo años después se reinventa y se expande por todo el mundo. Las fuentes además tocan temas delicados, como aclaraciones que ha tenido que hacer la propia Coca-Cola sobre la historia. Nuestro objetivo hoy es, bueno, analizar esta historia increíble de adaptación de ingenio empresarial en un momento, bueno, extremo. Y parece que todo apunta a una figura clave en ese momento, ¿verdad? Max Keith, que estaba al frente de Coca-Cola allí en Alemania, cuando se queda sin poder hacer Coca-Cola, ¿qué dicen las fuentes? ¿Buscó un sustituto sin más? ¿O? Con lo poquísimo que había. Entre 1940 y 1941, él es quien impulsa esta alternativa. Y los ingredientes eran, bueno, pues lo que se podía encontrar. Suero de leche, que es un subproducto del queso, pulpa de manzana ya usada, vamos, lo que queda después de hacer zumo o sidra, y azúcar de remolacha. Las fuentes son muy gráficas, lo llaman los restos de los restos. Casi nada. El resultado inicial, una bebida amarillenta y con un sabor que recordaba a la naranja. Suena casi a experimento de alquimista, ¿no? Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Y el nombre? ¿De dónde sale Fanta para esa mezcla tan particular? Pues no fue un estudio de mercado, eso seguro. Cuentan las fuentes que en una reunión para buscarle nombre, Keith le dijo al equipo que usaran la imaginación, su fantasía en alemán, y un vendedor, un tal Joe Knipp, pilló la idea al vuelo y soltó Fanta, corto, pegadizo, y reflejaba perfectamente esa necesidad de inventar algo. Una chispa de creatividad, vamos, en medio de la escasez más absoluta. Y entonces esta bebida hecha con restos, como dices, funcionó. La gente la compraba. Sorprendentemente bien, sí. Las cifras que dan las fuentes son bastante llamativas. Cerca de 3 millones de cajas vendidas solo en 1943. Pero ojo, su uso iba más allá de beberla. Como el azúcar estaba súper racionado, muchas familias la usaban para endulzar comidas, sopas, postres, porque la Fanta no tenía esas restricciones tan fuertes. Es un ejemplo genial de adaptación, no solo de la empresa, sino también de la gente en casa. Incluso he leído algo sobre un sabor peculiar que tenía. Por los ingredientes, ¿no es así? Sí, sí. Algunas fuentes recogen testimonios de la época que hablaban de un, digamos, curioso regustillo a queso, por el suero de leche, un sabor bastante único, imagínate. Y esta adaptación no fue solo en Alemania, ¿eh? En los Países Bajos, que también estaban ocupados, las fuentes dicen que hicieron una versión local usando bayas de saúco. Pura improvisación con lo que había. Vale, termina la guerra. ¿Qué pasa con Fanta? ¿Siguió igual? Pues no. La producción de esa Fanta original paró en 1945 y oficialmente se dejó de hacer en 1949. Podría haber acabado ahí la historia, pero aquí viene otro giro interesante que detallan las fuentes. Renace en 1955, pero no en Alemania, sino en Nápoles, en Italia. Una embotelladora de allí, usando naranjas locales, crea una receta nueva. Y esa Fanta naranja italiana es, básicamente, la madre de la que conocemos hoy. Y a Alemania, a Italia, y de ahí al mundo entero. ¿Y cómo fue esa expansión? ¿Fue rápida? Fue muy pensada, muy estratégica. Al principio, como señalan las fuentes, evitaron chocar de frente con Coca-Cola en sus mercados más fuertes. Se centraron más en Europa y luego en mercados tropicales. A Estados Unidos llegó en 1958, pero el paso clave fue en 1960. Ahí es cuando The Coca-Cola Company compra la marca Fanta y ya empieza a distribuirla globalmente a lo grande. Hay un tema complicado que las fuentes también tocan. Esa conexión con el régimen nazi. ¿Qué? ¿Qué aclaran sobre eso? Es un punto crucial. Y las fuentes, incluyendo la propia Coca-Cola en sus comunicaciones oficiales, son bastante claras. Ese rumor que a veces circula de que Fanta fue un invento nazi, pues la compañía dice que es falso. Afirman que ni Max Keith ni la embotelladora alemana tenían vínculos con el partido. Pero claro, la sensibilidad histórica está ahí, es innegable.
Un ejemplo que citan es una polémica de 2015. Un anuncio en Alemania, por el 75 aniversario, usó la frase «los buenos viejos tiempos». Y, bueno, Uf, delicado. claro, se interpretó fatal como una posible referencia nostálgica al pasado nazi, y lo tuvieron que retirar corriendo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las marcas manejan estos legados históricos tan complejos. Y mírala hoy, Fanta está en todas partes. Una marca global en más de 188 países con 1000 sabores. Y es la segunda marca más antigua de Coca-Cola. Vaya recorrido. Si conectamos todo esto, la historia de Fanta que nos dibujan las fuentes es un caso del libro sobre innovación forzada por la necesidad más extrema, en plena guerra. Su capacidad para pasar de ser un sustituto de emergencia, casi improvisado, a un ícono mundial es asombrosa. La palabra clave es adaptación, sin duda. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Yo creo que ilustra perfectamente la resiliencia, el ingenio humano cuando no queda otra, y cómo detrás de marcas que nos parecen de toda la vida puede haber historias de origen súper complejas ligadas a momentos clave de la historia mundial. Exacto. Y deja una reflexión final interesante para hoy en día, ¿no? A ver, ¿de qué manera las restricciones actuales, ya sean logísticas, de recursos, económicas, o incluso las normas, podrían estar, quizás sin que nos demos cuenta del todo, impulsando la próxima gran innovación? ¿Qué nuevas fantasías podrían estar naciendo ahora mismo de la pura necesidad de tener que buscarse la vida?